Yo le agradezco mucho a la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia y en este momento a su director Miguel Ángel González, a Tomás Martín, a Alberto Relancio y al resto de los miembros de la Fundación. Agradezco mucho que hayan mantenido y lo sigan haciendo, como dijo antes Miguel Ángel, este espacio contra viento y marea, porque este espacio es un espacio de pensamiento, de reflexión que a muchos nos estimula, nos enriquece y nos enriquece tanto a la hora de aprender de otros como a la hora de estudiar nosotros mismos para intervenir aquí. Es un acicate muy grande porque es un lugar realmente del banquete platónico, este es un simposio. Luego, ya llegando a lo que nos trae hoy, pues muchas gracias a Pepe Montesinos, a Sergio Toledo, como no, aparte de la gran presentación y su gran amistad, Maca, Ángeles Macarrón y el resto de la gente. Ellos son el alma del Seminario Montesinos, pero también todos aquellos que están vinculados al Seminario Montesinos, por haberme solicitado este trabajo que presento hoy en esta edición que está dedicada al tiempo. Yo barajé varias opciones sobre el tema, me puse con una opción, me puse con otra y al final la que cuajó, la que cogió forma fue esta reflexión que les ofrezco. Y es sobre el despliegue del civismo en el tiempo. Y se titula, como antes dijo Pepe, Civismo y Evolución o Evolución y Civismo. El civismo lo voy a considerar aquí como el sentido de lo común, no el sentido común, sino el sentido de lo común. Es una capacidad social, una habilidad social que consiste en percibirse a uno mismo entre los otros, con los otros, o dicho de otro modo, tomar a los otros en consideración. Eso tan sencillo y tan difícil es el civismo, tomar a los otros en consideración. Se trata de una relación interhumana más amplia que la de los lazos de sangre o las relaciones que hay en las personas que forman clanes, hordas, tribus, castas, clases, grupos estos que se constituyen siempre contra los otros. El civismo supone un ensanchamiento de la sensibilidad social, es un salto evolutivo sobre el que se asienta la civilización, por eso tienen la misma raíz. Y por lo tanto, bueno, por eso no sé, pero tienen la misma raíz, civismo y civilización. Y por lo tanto se trata de una adquisición de primer orden en nuestro devenir, en el devenir de nuestra especie. Al igual que la matemática en el orden epistemológico es un sexto sentido o una especie de sexto sentido que estira el alcance de nuestra percepción del mundo, pues el civismo análogamente en el orden social es un sexto sentido que amplía y potencia la cohesión social. Es un sentido benigno que recibe también el nombre de virtud cívica o de interés general. El interés general no es la suma de intereses particulares, no es eso. El interés general es la consideración de los otros como un interés particular específico de cada individuo. Ese es el ensanchamiento de la sensibilidad. El civismo proporciona una prolongación de lo mío, una prolongación de lo que es mío, un enriquecimiento del yo, que conduce a pronunciar la primera persona del plural, nosotros, con la misma implicación personal y la misma contundencia que la primera persona del singular. En este nivel de evolución, la oposición al uso entre intereses y principios deja de regir. Contribuir a la hacienda pública de buen grado, por ejemplo, no se asienta ya en que yo pierdo, me privo de lo mío, actúo contra mis intereses, a favor de principios altruistas a los que doy prioridad. No, así no es. Eso es una concepción al uso, pero es antigua. Un individuo evolucionado contribuye de buen grado al tesoro público porque es para él un interés particular de primer orden, igual que tener la despensa llena, vivir entre individuos de vida digna. Se trata de una necesidad estética, la misma que llevó a Catón el joven a decir antes de suicidarse lo siguiente: no he luchado por ser libre, sino por vivir entre libres. Para la sensibilidad enriquecida por el sentido de lo común,
usar dinero para comprar un coche y usar dinero para comprar cohesión social a través de los impuestos son intereses del mismo tipo. En este estiramiento de la sensibilidad, lo más lejos que hemos llegado en la evolución de la especie es la ciudadanía. La ciudadanía es una convivencia entre pares en el espacio público. El espacio público es un espacio que no existía cuando la vida colectiva se reducía a lo familiar o a lo tribal, cuando la vida colectiva consistía exclusivamente en lo familiar y lo tribal. Más allá de lo doméstico y de lo laboral, que son espacios que tienen especialidades y que tienen jerarquías, en el ámbito público los individuos son conciudadanos. Y la conciudadanía es una relación que ha pasado desde su advenimiento por distintas vicisitudes. Hablo en estos términos, en términos de advenimiento, porque creo que las habilidades sociales y en general todas nuestras capacidades intangibles, el pensamiento, la memoria, el sentido del bien y del mal, así como el lenguaje, que seguramente posibilita todas ellas, pues todas esas habilidades intangibles acaecieron en el curso del tiempo, ocurrieron, aparecieron en la especie un día, démosle la dilación que queramos a la palabra día, pero aparecieron un día, y fueron apareciendo igual que en el plano tangible, aparecieron la postura erecta, la capacidad prensil de las manos o la configuración cerebral. Un día advino en grupos humanos no comunicados y por lo tanto en la especie la interpretación mítica del mundo. Y después a eso siguió, siglos después, el advenimiento del pensamiento racional. Platón y Confucio, con un siglo de diferencia, pertenecen a la misma época y eran un mundo no comunicado. El pensamiento racional ha derivado en la ciencia actual y en la ciencia actual tampoco nos vamos a quedar. Si hemos pasado del mito al logos, puede ocurrir que desarrollemos otra modalidad de pensamiento, que no es pensamiento mítico ni pensamiento racional, sino un tercer tipo de pensamiento. Puede ocurrir que nos nazca incluso una capacidad psíquica diferente del pensamiento, como el pensamiento es diferente del instinto, o incluso todavía más una potencia del calibre del lenguaje articulado, que ahora no podemos ni imaginar, no lo podemos ni imaginar, como el homínido que estaba limitado a sus instintos, no podía sospechar que sus descendientes tratarían con Zeus, con Osiris y con otros dioses, ni los que trataban con dioses podían imaginar que sus descendientes tratarían con protones, con proteínas, con la velocidad de la luz, ni aquellos que cazaban mamuts podían imaginar que nosotros vamos al supermercado. No hay plan en la evolución, no hay dirección, lo que hay son adquisiciones, advenimientos, uno de los cuales, como he dicho, es la ciudadanía. En lo que a nosotros por esta parte del mundo respecta, la ciudadanía amaneció, vamos a decirlo así, la ciudadanía amaneció en la antigüedad, en ese clima cultural que llamamos Grecia. En ese clima cultural que llamamos Grecia se produjo una inflexión en la mentalidad. Lo sobrenatural y el pasado dejaron de regir las distintas facetas, las distintas maneras de pensar en las cosas, las distintas facetas de la vida. La naturaleza se explicó de manera inmanente y el poder político dejó de fundamentarse en los dioses, en la tradición o en la sangre y empezó a hacerlo en la virtud cívica. La virtud cívica no se hereda, sino se aprende, con lo cual era la educación, no ya el linaje, lo que otorgaba un lugar en la comunidad política. Un ciudadano era y es una persona cívica, civilizada, que se gobierna junto a sus pares, esgrimiendo razones y no espadas o violencias de cualquier otro tipo. Aquella Grecia que estrenó en Occidente la filosofía y la democracia, el uso de la razón y el ejercicio de la libertad por parte, desde luego, de quienes caían al otro lado de la esclavitud, de la feminidad o de la extranjería, aquella Grecia ha sido investida por la modernidad con la condición de pasado mítico, una especie de tiempo prestigioso inaugural en el que sucedieron acontecimientos radiantes. Vemos en ese fragmento de la historia algo único, vemos aquello con ojos míticos, lo recreamos interiormente idealizándolo. Nosotros sabemos que no era oro todo lo que sacamos a relucir, lo sabemos que había juicios por ateísmo,
condenas a muerte por ateísmo, absentismo político, demagogia en la asamblea, o que, como dijimos, no eran todos los que estaban o no estaban todos los que eran. Y sin embargo, aquella gente que habitó en aquel punto del espacio-tiempo nos interesa y muchas veces nos fascina. Vemos en ese episodio griego, por imperfecto, por aislado y por puntual que fuera, un brote de excelencia y de finura que también queremos para nosotros. Fuera del mito, la primera ilustración, que así se llamó a la democracia antigua, fue un logro magro y local desde nuestro entender actual, si atendemos a cuántos eran aquellos hombres libres que se autogobernaban y en cuántas comunidades humanas se encendieron las luces del civismo. Fue un logro pequeño, pero así todo, fue una innovación de enorme magnitud el hecho de que todos los varones libres atenienses, todos, no solo los nobles o los ricos, se consideraran iguales a la hora de gestionar lo común, mientras en el resto del mundo era el linaje o era la fuerza lo que conducía al gobierno. Por eso, independientemente de que hubiera esclavos, de la exclusión de las mujeres, de los metecos o de que se consideraran los no griegos una especie de subhumanos, la igualdad política de los atenienses fue un salto cuántico de la vida en común. Fue un paso de la humanidad más importante que el que Neil Armstrong dio en la Luna. Fue esa innovación, ese advenimiento, lo que abrió el cauce por el que se ha ido ampliando el número de individuos, incluidos en el sujeto todos los ciudadanos. Un cauce que tiende teóricamente al límite del cosmopolitismo, de todos los ciudadanos del mundo. La dosis de civismo que había en la Atenas empírica era escasa, era muy pequeña, pero era la suficiente para que entre los griegos se aplicara la palabra idiota, que significa disminuido, significa falto, carente de algo esencial, pues la palabra idiota se aplicaba a quienes carecían de sentido de lo común. El civismo empírico era poco, pero repito, lo suficiente para que Sócrates, por ejemplo, percibiera a la sociedad como un caballo abotargado, pero con potencia, y por eso lo acicateaba en calidad de tábano, para que se espabilara, saliera del abotargamiento y desplegara como un pura sangre toda la nobleza y el brío que encierra una vida en común tejida por el civismo. Sócrates, tábano y además partera, trataba de extraer esa potencia de la vida interior de los individuos con el forceps de la dialéctica. La función de la dialéctica era dar a luz un individuo plenamente desarrollado, un ciudadano competente, un ciudadano con el sentido de lo común adquirido. Después de este amanecer y que llegó hasta la República Romana, este estiramiento del ser humano evolucionado como ciudadano quedó en barbecho. Se quedó en barbecho hasta que salió como el Guadiana en el espacio, salió por otro ojo del tiempo y salió en el Renacimiento, durante el Renacimiento muy tenuemente, pero con contundencia desde la Ilustración. Los sistemas sociopolíticos resultantes de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa volvieron a asentarse sobre la ciudadanía. Por entonces, en el siglo XVIII, la consideración hacia los otros se había ampliado. Aunque el todos de quien se predica la ciudadanía se identificó en un principio con los varones libres, blancos, europeos, cristianos y propietarios, aunque eso fue así, esta equivalencia ya no resultó tan evidente ni tan incontestable como en la antigüedad. El Marqués de Sade, en una proclama menos aireada de lo que merece, que se llama «Franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos», el Marqués de Sade señaló que si los derechos del hombre y del ciudadano no se aplicaban también a las mujeres, a los siervos de Europa y a los esclavos de las colonias, no cambiaría de fondo casi nada. Este filósofo tenía, por lo tanto, un nivel de racionalidad superior al de sus coetáneos, porque daba un alcance empíricamente universal a conceptos lógicamente universales. En la misma época, Olimpia de Gouges presentó ante la Asamblea Nacional Francesa la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, 1791. 2 años después fue guillotinada como tantos otros aristócratas. Y en el Nuevo Mundo, Tristan Louverture, esclavo negro de la colonia francesa de Santo Domingo, hoy Haití,
este esclavo supuso que, dada la pertenencia de Santo Domingo a Francia y dado el cambio de régimen en Francia después de la Revolución, los blancos, mulatos y negros de las colonias estaban incluidos entre los ciudadanos con derechos. Creyó que los valores de libertad, igualdad y fraternidad que se esgrimían en Francia con carácter universal implicaban el fin de la opresión entre las razas y la abolición de la esclavitud. Sin embargo, también él tenía una coherencia superdotada para entonces. Fue la fuerza de las armas, de la insurrección, no la de las razones, la que le dio la libertad frente a la Francia ilustrada. Este asunto de a quienes alcanzan realmente unos derechos teóricamente universales, con el tiempo derivó primero en la abolición de la esclavitud y después, en el siglo XX, en la conquista de los derechos civiles por parte de las mujeres y de las razas no blancas, y también en que muchas colonias se independizaran de las metrópolis, se convirtieran en naciones. Pero así todo, además de estos progresos, o a pesar de estos progresos que lo son, pues respecto al civismo, más de 2 milenios y medio después de que Sócrates se afanara en que los atenienses activaran esa capacidad en toda su potencia, nosotros seguimos sin desarrollarla masivamente. En ciertos terrenos hemos incluso involucionado, como ocurre con el atentado a la isonomía y a la isegoría, que son los pilares de la ciudadanía, en nombre de lo políticamente correcto. La ordenación obsesiva y creciente de la población en sexos, géneros, razas, orientaciones sexuales, lenguas, acentos, etc., rasgos que se distribuyen además en una clasificación más amplia de la población en víctimas y verdugos, condiciones que se adquieren por nacimiento, tiene por efecto que se otorguen derechos especiales, es decir, privilegios, a los grupos catalogados como víctimas, lo cual atenta contra la isonomía, contra la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley significa que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, los mismos deberes, la misma protección y los mismos castigos por cometer los mismos actos. Eso respecto a la isonomía. Pero con respecto a la isegoría, se admite y se promueve la censura, el veto, la cancelación de opiniones o discursos incorrectos según un puritanismo y una inquisición del nuevo cuño. Y además el linchamiento, el ostracismo o la inhabilitación profesional de quienes mantienen esas opiniones y esos discursos, algo que atenta contra la isegoría. La isegoría es el derecho de todos, de cualquiera, a tomar la palabra en público sin recibir castigo, lo que hoy denominamos libertad de opinión o libertad de expresión. Ese asalto a los cimientos de la ciudadanía es un retroceso en civilización del calibre del que llevaríamos a cabo en la higiene si volviéramos a vivir sin cloacas. Por todos los puestos, no estamos a la altura de la ciudadanía de la que somos titulares. Además, la idiocia no se rebasa. En muchos casos ni siquiera se detecta, como el ciego que no sabe que lo es. El interés general no está incorporado a los intereses particulares de casi nadie. Seguimos siendo discapacitados cívicos. El sentido de lo común no se nos ha automatizado. Lo que de momento hacemos con lo común es escenificarlo mediante la coacción. Tomamos a los otros en consideración por temor al castigo. Y a este respecto sí hemos progresado. Hemos pasado de sustentar la coacción en un Dios omnisciente que premia y castiga en otro mundo, a sustentarla en tribunales de justicia que nosotros mismos hemos instituido y que velan en este mundo por el cumplimiento de las leyes. Eso es un avance sustituir el ojo de Dios por aparatos públicos laicos de confección propia. Sin embargo, se trata en ambos casos de puerilidad psíquica, es una estructura psíquica de menores. Por eso, a lo mejor la democracia no ha terminado nunca de cuajar. La democracia es una comunidad de ciudadanos soberanos, es decir, un régimen político de adultos. Y ese régimen político de adultos está apoyado en un régimen psíquico, en un régimen moral de menores. Rousseau habló de esta cuestión en el contrato social
y lo hizo en términos de que la democracia requiere dioses, seres que vean y sientan más allá de sus intereses particulares, y según él eso no está en la naturaleza humana. La democracia necesita una colectividad inteligente que quiera su bien por encima de la ganancia rápida y fácil a que tienden los individuos. Y esa colectividad no existe ni existirá nunca, dice Rousseau, porque el mundo está lleno de miopes que nunca verán por sí mismos, ni serán persuadidos por razones de las ventajas que tiene limitar con buenas leyes el interés privado. De ahí que para este filósofo sea irresoluble el problema de cómo hacer leyes que estén por encima de los hombres cuando son los hombres quienes hacen las leyes, un problema que calificó de la cuadratura del círculo en política. Sin embargo, quizá Rousseau tiene razón, pero a lo mejor no. A lo mejor la imposibilidad que este filósofo achaca a la condición humana, a lo mejor está ubicada en la minoría de edad psíquica, una minoría de edad que percibe como opuestos los intereses y los principios, el interés general y el interés particular. Los humanos de mentalidad evolucionada, de los que hablamos al principio, sí son capaces, como ciudadanos, de darse leyes que acatan de buen grado, y lo hacen porque legislan autónomamente en aras de una convivencia de calidad que les interesa personalmente. Tener intereses por encima de la ganancia rápida y fácil no es imposible, no lo es, aunque de momento domine un régimen moral de menores y sea cierto que un régimen moral de menores no puede sustentar un régimen político de adultos. De ahí que en ocasiones haya habido necesidad de restaurar el ojo de Dios y el más allá cuando parecían haberse superado. Si parafraseamos a Voltaire, podemos decir que ha habido quienes, sabiendo que Dios no existe, pues se afanaron en inventarlo. Trasímaco, en la antigua Grecia, apuntó que los dioses se inventaron como un instrumento para que se cumpliera la ley. La ley fue un correctivo interesante, un correctivo de la mala conducta del hombre con el hombre, pero un correctivo muy imperfecto, ineficaz, porque la gente hacía el mal a sabiendas. Hasta que alguien sabio, dijo Trasímaco, se le ocurrió que el temor a Dios es que todo lo ven, generaría el cumplimiento de las leyes o por lo menos el miedo a no cumplirlas, y que ese sería el remedio a la maldad. En la modernidad, en la ilustración moderna, el cuerpo moral kantiano, que es un monumento a la autonomía, está levantado sobre la autonomía y conserva, sin embargo, en el segundo postulado de la razón práctica, la necesidad de creer en un alma inmortal. Para nutrir nuestra opción por el bien, es preciso creer que después de la muerte nos espera un tribunal superior al de nuestra conciencia, es decir, que los justos recibirán el premio con que este mundo no suele agraciarlos y los injustos el castigo del que a menudo se libran aquí. Robespierre, por su parte, a quien Kant, por cierto, admiraba, Robespierre impuso el culto al Dios de los filósofos y no lo hizo por motivos teológicos, sino por motivos de orden público. Lo hizo como una medida de urgencia ante los atropellos y abusos que el pueblo soberano cometía al no estar sometido a una autoridad superior a sí mismo. Robespierre, el incorruptible, se llamaba o le llamaban, llegó a la conclusión de que la justicia necesita estar sustentada en un sentimiento religioso. El respeto a la ley humana requiere de la sanción divina, es decir, para actuar bien en este mundo es preciso, o desde luego es conveniente, o desde luego es práctico, creer en una existencia ulterior de recompensas y castigos. Esta creencia sería para Robespierre el soporte último del civismo y en general de la moralidad, un freno para impedir que ciudadanos que no hacían honor a su condición cometieran injusticias y crímenes. A la vez, al otro lado del Atlántico, los padres fundadores de la República Americana hicieron derivar los principios de la Constitución de un hipotético Dios de la naturaleza. Necesitaban ellos también un Dios como fundamento sobrehumano de la legitimidad de las leyes, porque no ellos, sino la época lo requería.
Además, a los dos lados del Atlántico, Rousseau, pero también John Adams, Benjamin Franklin y George Washington, hablaron de civismo en términos de religión civil. Los ciudadanos tienen que hacer una profesión de fe civil por la que adopten valores que activen el sentimiento de solidaridad y el sentido de lo común, porque el sentimiento de solidaridad y el sentido de lo común son la garantía de la cohesión social, y la cohesión social es lo que busca el pacto, el contrato social, que es el gran mito de la época. El Estado puede desterrar a quien no adopte esos valores, a quien no comulgue con ellos, y no por impío, sino por insociable, por incapaz de consentir sinceramente con las leyes, por incapaz de abrazar los deberes para con los demás, con la misma fuerza con que se abrazan los derechos para uno mismo. Lo que pasa con esto, con esa fe, es que, como todas las fe, pues se tiene o no se tiene, pero no se puede imponer. Se puede imponer el respeto al otro por coacción, pero la coacción no nos amplía, la coacción no nos muta, no nos hace cívicos más que superficialmente. Por eso nosotros, ciudadanos de Estado de Derecho, aunque hayamos dejado atrás el sustrato trascendente de la obediencia a la ley, aunque hayamos dado un salto evolutivo en el orden moral y político a sustituir el ojo de Dios por la ley de transparencia, aunque hayamos hecho todo eso, somos y seguiremos siendo minusválidos cívicos mientras la consideración del otro no esté integrada en nuestra sensibilidad. Mientras conducirnos cívicamente no sea una inclinación, sino una obligación a cumplir por temor al castigo. Hemos formulado el Código del Civismo, pero no es lo mismo reconocer un código que vivir según él. Hay una diferencia sustancial entre hacer algo por inclinación o hacerlo por miedo a una sanción. Para que sea realmente asumido, un código ético y político requiere un sustrato afectivo, requiere un asiento en el sentimiento, necesita una actitud que albergue sus mandatos, que lo acoja, no una orden, no un mandato. Tan importante como el contenido de la ley es la disposición interna que conduce a respetarla. Eso que Hume condensa diciendo que la fuente de la moral es la emoción, o Spinoza, que las ideas y los valores anidan a la vez en la razón y en la sensibilidad. Consensuar no es lo mismo que obedecer, y discernir y asumir no son lo mismo que acatar. El progreso ético y político no pasa por el mandato, por la obediencia, por la culpa, por la expiación. Desde ese marco se profieren arengas y cantinelas como los derechos humanos o el calentamiento global, en calidad de monsergas que no afectan en profundidad a nuestra forma de vida. El sentido de lo común, como cualquier otro sentido, no existe, sino radica en la sensibilidad. En ese arraigo consiste la madurez psíquica, la madurez social que tenemos por delante, si es que va por esos derroteros nuestra evolución, cosa que no se sabe. Ha habido brotes de civismo, ha habido semillas condensadas en individuos como Sócrates o como Kant, que son son o fueron, da igual, el tiempo del verbo en este caso creo, cabezas visibles de un suelo o un subsuelo más bien psíquico general, porque de lo contrario, y esto lo aprendí cuando me estudié Ortega, para el seminario de Ortega, me lo enseñó él, y ellos fueron cabezas visibles de un suelo psíquico general, porque de lo contrario sus formulaciones y sus propuestas habrían resbalado en el cuerpo social en el que aparecieron, o sea, sus palabras y sus ideas se habrían esfumado, que es lo que ocurre, dice Ortega, con los elementos absolutamente heterogéneos al fondo psíquico de una sociedad. No ocurrió que las multitudes tomaron la Bastilla porque fueron a las clases de Kant, no fue así, sino que Kant fue un elemento sobresaliente de una sensibilidad subterránea, muy débil y muy incipiente entonces, y muy débil y muy incipiente todavía, 2 siglos y medio después, cuando el pensamiento kantiano sí se enseña en la escuela. El pensamiento kantiano se enseña en la escuela, pero en lugar de cosmopolitismo tenemos muros de contención de humanos, tenemos leyes de extranjería. El imperativo espectacular trata a cualquier ser humano como fin, nunca como medio, que es el terreno del civismo,
es ignorado o sistemáticamente transgredido. O la fraternidad, que es la tercera, pero no menos importante, consigna del lema ilustrado. La fraternidad se ha esfumado, la fraternidad ha desaparecido completamente del discurso social y político, ha caído en el olvido, a diferencia de la libertad y de la igualdad. La fraternidad se ha sustituido por la solidaridad, pero no son lo mismo, en absoluto, no son lo mismo. La solidaridad es una modalidad de la compasión, es una modalidad de la caridad, si queremos decirlo así. Es empatía del afortunado con el desgraciado, con el desfavorecido, eso es la solidaridad. En cambio, la fraternidad es la convivencia entre personas emancipadas. Y emancipación remite a sobrevivir por uno mismo, sin mediación de otro. La fraternidad conduce a una sociedad de individuos mayores de edad, hermanos, no padres, hijos, en todas sus modalidades. La última de estas modalidades ha sido el estado del bienestar, concebido y practicado como estado asistencial. Gran padre que escancia prestaciones a hijos convencidos de que lo merecen todo sin aportar nada. Un episodio bochornoso, evolutivamente hablando, una ocasión para crecer desaprovechada por un planteamiento pobre y antiguo de la cohesión social. Emancipación significa autonomía, autonomía intelectual, autonomía moral y autonomía económica. Dado que los medios de vida se obtienen de momento del trabajo, la fraternidad invita a distribuir entre todos el trabajo y en la medida en que el trabajo deja de ser necesario para la producción, pues invita a dejar de sustentar la supervivencia en el trabajo. Una persona de la antigüedad ligaba el trabajo a la esclavitud. No concebía que un día el trabajo pudiera convertirse en fuente de riqueza y mucho menos en condición de la libertad. Pues de la misma manera, la mentalidad dominante actual asocia no trabajar a la asistencia o a la gandulería, cuando en realidad no trabajar no encierra por axioma indignidad y el ejercicio de la profesión, nos enseña Aristóteles, tiene como finalidad primaria prestarnos servicios unos a otros, no ganarnos la vida. La ciudadanía es una relación entre individuos que no son súbditos unos de otros, sino de leyes que promulgan libremente en pie de igualdad. Y la igualdad requiere la emancipación, porque es la emancipación lo que incluye e incorpora a una sociedad digna. Esta consideración llevó a Kant a negar la libertad en los ciudadanos no emancipados, los menores, las mujeres de entonces y los trabajadores por cuenta ajena. Kant denomina a estos grupos ciudadanos pasivos y los excluye del voto en la República. Esto ha llevado a tachar a Kant de clasista y otros adjetivos y creo una torpeza. Lo que esto nos enseña mirando al presente y al futuro es lo que Kant nos enseña con esta exclusión, es que la autonomía de los individuos es indispensable para su libertad. Las condiciones materiales dignas, extendidas universalmente por la distribución del trabajo, por la renta básica universal o por cualquier otro procedimiento, es un requisito para el progreso. La asignación material a todos los ciudadanos por el hecho de serlo era algo que existía en la democracia ateniense, algo que Thomas Paine propuso en la Revolución Americana y en la francesa, porque anduvo por los dos lados pues en el siglo XVIII, y no es algo más desatinado que el sufragio universal. El sufragio universal es la asignación a toda la población de la capacidad de elegir a sus gobernantes, algo que fue visto por muchos como aberrante en el comienzo del nuevo régimen. La fraternidad se ha esfumado, ha habido un aborto de la fraternidad, y el aborto de la fraternidad puede ilustrarse mediante el devenir psíquico social de la especie, tal y como Freud lo concibe, lo imagina y lo cuenta en la filogénesis de la especie humana, creo que es en Tótem y Tabú, sirviéndose de las figuras padre, hijo y hermano. Freud dice, las comunidades humanas vivían en estado de barbarie, vivían en un principio en la barbarie, entendiendo por barbarie la dominación de unos hombres por otros. El dominador es el padre, los dominados los hijos.
El padre vive ubicado en el placer, no tiene deberes y es sostenido en sus necesidades por los hijos sobre los que tiene poder y a los que obliga a trabajar y los excluye la represión del placer. Esta situación primera, dice Freud, evoluciona con la rebelión de los hijos, que ya no son hijos, sino son hijos hermanos. Pues los hijos hermanos asesinan al padre, ocupan su lugar, obtienen su placer y su dispensa del trabajo, pero entonces, como nadie trabaja, no pueden sobrevivir. Y eso conduce al tercer paso de la evolución. Ahora ya los hermanos, ya no hay padre, pues ya no hay hijos, los hermanos vuelven a su primitiva condición de sometidos al trabajo y excluidos del placer, y lo hacen interiorizando las órdenes del padre. Llevan a cabo esas órdenes mediante leyes que ellos mismos promulgan con la finalidad de garantizar su supervivencia. En esto consiste, según Freud, la civilización, que está estructurada para él sobre el fondo psíquico infantil de la dominación padre-hijo o de la obediencia hijo-padre. Que Freud se queda o ve las cosas igual que Rousseau, la condición humana es así y no hay más. Pero, quién sabe, a partir de esta filogénesis freudiana, pues podríamos postular un cuarto paso. Puede ser que ocurra, que se dé un cuarto paso en la evolución de la especie, que sería una dinámica madura entre el placer, el trabajo y el poder que distribuye el placer y el trabajo, y sería así. En calidad de hermanos emancipados, los individuos asumen el trabajo como un deber de todos y acceden al placer, todos, y ejercen el poder como soberanía para hacer leyes y regirse por ellas, unas leyes orientadas a llevar todos una vida digna. Así es o sería la emancipación de la humanidad que estaba en mente y en boca de aquellos ilustrados dieciochescos, o si queremos de aquellos dieciochescos ilustres. No sirve para llegar a esa meta la ingeniería social que se ha llevado a cabo desde el siglo XX y se sigue en ello de otra manera. No sirve esa meta la ingeniería social que llevan adelante gobernantes demiurgos, pretendidos demiurgos, que no parteros, demiurgos, sujetos arrogantes con delirio de omnipotencia, que utilizan a sus semejantes y los convierten en medios, en materia prima, para encarnar empíricamente su idea de sociedad perfecta. Eso es barbarie. Eso es la dominación de siempre en nuevos formatos, los totalitarismos del siglo XX, nazismo y bolchevismo, y la dictadura del siglo XXI, que adoctrina, censura, cancela, veta, lincha, reescribe en nombre de lo correcto y de la inclusión. Una forma de dejar atrás el infantilismo, paternalismo, la dominación, sumisión, que sigue aquejándonos pese a una retórica de salvación y de progreso. Una forma de dejar atrás eso sería el incremento del civismo, del sentido de lo común. A lo mejor este sexto sentido del que ha habido brotes, que hemos señalado, que no hemos olvidado, que enseñamos en la escuela, terminará, a lo mejor, el civismo por incorporársenos, como ocurrió en el plano tangible con la piel lampiña, por ejemplo, a lo mejor termina incorporándosenos, pero nada nos asegura que eso ocurra. La evolución no tiene dirección, no tiene propósito, no tiene finalidad, a pesar de que la dirección, el propósito y la finalidad se desprenden o parecen desprenderse de las teorías biológicas que afirman que las adquisiciones o mutaciones prenden en la especie si son útiles para sobrevivir. En caso de que así fuera, el civismo habría llegado para quedarse, dado que es una capacidad humana que propicia una convivencia benigna, es una habilidad provechosa para todos, que fortalece a los individuos y a las colectividades. Pero no hay causas finales en nuestro ir siendo. La evolución no es un cauce sobre el que transcurrimos, igual que la naturaleza no es un espacio en el que estamos, eso son formas de hablar. No hay más evolución que la que puede predicarse a posteriori de los seres que cambian. Los rasgos y características que hemos ido adquiriendo podrían no haber aparecido y pueden extinguirse, y los rasgos que han desaparecido podrían haberse quedado, podrían haber permanecido. Devenimos en clave de contingencia, no de necesidad. Contingente es aquello que siendo podría no haber sido y puede dejar de ser. Una vez que algo ha ocurrido, se convierte en necesario, pero no porque fuera necesario, sino porque ha ocurrido.
como la configuración de los dados sobre la mesa cuando se sueltan desde el cubilete donde están girando. Que algo existe, lo que demuestra no es que fuera necesario, sino que no es imposible. Solo eso. Por eso ignoramos el futuro y siempre ignoraremos el futuro. Puede que el sentido de lo común, por la potencia que nos confiere, se fortalezca en nosotros cada vez más, en la especie. Es posible que avance ese sentido, aunque a veces retroceda, pero a lo mejor brota otra vez más extendido y más armado por el siguiente ojo del tiempo, que no sabemos cuál será, y puede que no. Eso pertenece al misterio de lo contingente. Muchas gracias.